Hola, buenos días. ¿Qué tal? Veo que poco a poco se van conectando al sistema todos los asistentes. Lo cierto es que esta es una jornada que ha despertado un gran interés y esperamos una gran participación. Os voy a hacer una pequeña introducción del programa Zoom. Muchos de los que nos seguís ya lo conocéis, pero os lo cuento muy rápido para que os podáis organizar a la hora de hacer networking, que es algo que también intentamos desde APA Renovables con estos webinars. Tenéis una opción que es la opción del chat, y en la opción del chat ahí podéis presentaros. Nos hará mucha ilusión que nos digáis desde dónde nos estáis siguiendo. Y también podéis decir pues nombre, cargo, para que la gente pueda contactar con vosotros. Adicionalmente, veis que tenéis entre los botones un botón de preguntas. Ese será el botón que utilizaremos para introducir las preguntas que plantearemos tanto a Belén como a María durante la jornada. Os voy a contar rápidamente cómo va a ser la jornada, cómo la tenemos organizada, y después de eso vamos a pasar a presentar a Belén y a María, que es un lujo tenerlas hoy aquí. En primer lugar, vamos a ir haciendo un pequeño debate. En vez de hacer una presentación, un ponente y otro, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer un debate con preguntas para que compartan tanto Belén como María su visión de cuál es el papel del hidrógeno en la transición energética. Y después vamos a tener ocasión de ver un vídeo sobre un proyecto muy interesante que nos van a presentar. Y tras ese vídeo daremos paso a la presentación que harán conjuntamente Belén y María sobre este proyecto tan interesante que aúna renovables e hidrógeno. Os animo tanto a todos los asistentes a que nos sigáis por aquí y que os conectéis a las próximas webinars, que serán sobre autoconsumo el jueves 28, instalaciones industriales de autoconsumo, y el próximo día 3 de junio será sobre financiación de autoconsumo. Ya sin más dilación, voy a presentar a dos ponentes de excepción que tenemos muchísima suerte de que nos acompañen hoy. Belén, buenos días. María, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, Javier, por invitarnos María. a este debate. Gracias a vosotras por teneros aquí. Voy a presentaros muy rápidamente. ¿Por qué? Porque con la experiencia que tenéis y los cargos en los que habéis estado, seguro que me voy a dejar la mitad de las funciones que habéis desempeñado. Entonces, disculpadme, porque yo sé que lo interesante de esta charla es vuestra visión sobre la transición energética y no vuestro currículum, pero yo creo que es muy importante que sepamos dónde estáis y por qué estáis y cuál es ese bagaje que os ha permitido tener la visión que hoy atesoráis. Belén, estás ahora mismo como directora de Innovación de Energía en Acciona, tienes más de 20 años de experiencia laboral, donde has aportado experiencia en el campo de la energía renovable. Estuviste durante más de 10 años en Siemens Gamesa como ingeniera jefe de desarrollo de producto en varios proyectos eólicos. También tienes una rama en la industria de defensa, donde trabajaste para Airbus Military, donde ocupaste el puesto de ingeniero jefe de proyecto multinacional A400M del Military Aircraft Power Plant. Eres ingeniera aeroespacial y máster en sistemas eléctricos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por esa de Wharton. María Sicilia es directora de estrategia de Enagas y consejera en Dual Meta, una empresa innovadora en la producción de biometano. Y anteriormente desempeñó muchísimos cargos. Los más reseñables son subdirectora general de Planificación Energética y Seguimiento en el Ministerio de Industria y responsable de Prospectiva en Iberdrola Renovables. De formación es economista y abogado y es máster en Política Económica por la London School of Economics con especialización en Organización Industrial. Y has realizado programas de desarrollo directivo en Harvard Business School. La verdad es que son unos currículums envidiables y, como ya dije en redes sociales,
despertáis una sana envidia por la posición que tenéis ahora mismo en la transición energética. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchas gracias. Vamos a hacer primero una serie de preguntas que van a intentar abrir un pequeño debate en esto que hemos estado hablando de cuál es el papel del hidrógeno en la transición energética. Algunas de estas preguntas las voy a dirigir personalmente, pero quiero que seáis totalmente abiertas a la hora de intervenir y de participar en cualquiera de estas preguntas. Después haremos el vídeo y la presentación y luego pasaremos a las preguntas de los asistentes. Si te parece, Belén, empezamos por ti. En la próxima década hemos visto unos objetivos muy ambiciosos y vamos a pasar de un porcentaje de alrededor del 40% de electricidad, normalmente un poquito menos, al 70% de electricidad renovable. Y te quería preguntar un poco por la visión que tenéis del uso a medio y largo plazo del hidrógeno en la parte de almacenamiento eléctrico. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por el diseño de este panel a PAR Renovables y por darle la importancia que pensamos que se merece a esta tecnología que es el hidrógeno y al almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía es un vector estratégico en Acciona. Es un vector estratégico que empezamos a trabajar desde el punto de vista de innovación ya hace 10, 13 años casi, y que pensamos tiene dos velocidades. Una mira a corto plazo, que está más centrada en las tecnologías que orbitan alrededor del electroquímico, es decir, las baterías, y una visión más a medio largo plazo que pensamos que está muchísimo más cercana al gas, en este caso al hidrógeno, el hidrógeno verde, el hidrógeno generado a partir de renovables, que es la tecnología que trabajamos en Acciona. La tecnología de corto plazo, las baterías, la tecnología electroquímica, la hemos trabajado mucho en el sector renovable. Hemos visto que bueno, pues ha tenido unas curvas de aprendizaje tan o más pronunciadas que la solar fotovoltaica desde el punto de vista de disminución de precio y nos permite trabajar el almacenamiento de energía desde un punto de vista transitorio, es decir, en el corto plazo. Nos ayuda a funciones transitorias, a funciones importantes, pero no estacionales, no de largo plazo. Por contra, el almacenamiento por hidrógeno es un almacenamiento estacional. También podría serlo por otro tipo de tecnologías, como puede ser el aire comprimido y alguna más. Son almacenamientos que nos permiten trabajar la gestión del tiempo de una manera mucho más pronunciada, más larga y, por lo tanto, una serie de funcionalidades mucho más interesantes para tratar de equilibrar las curvas de generación eléctrica con las curvas de demanda, que en definitiva es de lo que se trata. El almacenamiento para nosotros es el trabajo de la energía en el tiempo, más allá de todo el trabajo de redes, de generación de renovables, en el que hemos invertido muchísimo y muchísima ilusión y muchísima innovación, el poder mitigar esa intermitencia de las renovables que tan importante es para incrementar la penetración renovable, que de eso se trata. El hidrógeno y el almacenamiento estacional pensamos que complementa al almacenamiento más tradicional, que bueno, que no es tradicional, pero que comparado con la tecnología de hidrógeno ya podríamos llamarlo tradicional, que es el electroquímico. Y por lo tanto, no sin retos, hablaremos de cuáles son esos retos, pues el hidrógeno tiene una vertiente de almacenamiento estacional tremendamente interesante bajo nuestro punto de vista para el sector de las renovables. Micrófono, Javier.
Disculpadme, Ahora. a veces se me olvida. Lo estaba comentando, que mitigar la intermitencia, que es el gran proyecto a largo plazo que lleva el sector luchando por él durante tantísimo tiempo, y seguro que el hidrógeno tendrá una gran baza en ello. María, te quería plantear una pregunta más allá de lo que es la electricidad, porque los objetivos que marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ha sido aprobada muy recientemente en el Consejo de Ministros y remitida a las Cortes, no se limita a la electricidad, sino que tiene un importante componente energético. Y ahí tenemos, como el sector renovable tiene dos grandes retos, que son los usos térmicos, el transporte, y te quería preguntar por esos retos y cómo puede ayudar el hidrógeno. Y si ves que este hidrógeno es una solución para llegar a esos usos industriales que muchas veces se nos ha transmitido que las renovables aún no pueden satisfacer, al menos en este momento. Pues muchas gracias, Javier. Lo cierto es que el proyecto de ley de cambio climático y transición energética que aprobó la semana pasada el Gobierno, frente a otros borradores, otros anteproyectos que había sometido a consulta, el Gobierno introduce efectivamente, como señalas, una visión mucho más amplia de lo que es, más allá de la electricidad, para alcanzar la descarbonización de todos los usos finales. Yo creo que nosotros y parte del sector, cuando estuvimos el año pasado trabajando durante la consulta, se decía que tenía un foco excesivamente eléctrico. Y lo cierto es que eso es lógico que sea así, porque a 2030 los objetivos de descarbonización que actualmente nos impone la Unión Europea se van a conseguir mediante la penetración masiva de generación eléctrica en nuestro mix, que es la forma más efectiva desde el punto de vista de coste y también técnico, ¿no? Desde el punto de vista de la eficiencia técnico-económica para descarbonizar y alcanzar el objetivo que tenemos hasta 2030. ¿Qué creo que ha cambiado en la mentalidad del Gobierno de un proyecto de ley que estaba bien planteado para un contexto? Pues ha cambiado que la Unión Europea ha presentado un European Green Deal en el que está ya pensando en incrementar los objetivos para 2030. Y solo con la electricidad empiezas a no llegar. Sabemos que la electricidad es el 23-24% de la matriz energética. Tenemos que descarbonizar el otro 75%. Por lo tanto, el Gobierno se anticipa a esta propuesta de la Unión Europea y, por otro lado, creo que también con acierto está poniendo luces largas a 2050. Es cierto que, como yo que he trabajado muchos años en la administración pública, en el Gobierno de España y también la OCDE como analista senior de electricidad, tú como responsable público tienes que, lo primero que te piden es afrontar tus compromisos formales. Pero yo creo que en este caso es un acierto mirar a 2050, porque la trayectoria que necesitas para la total descarbonización de la matriz, de la economía en España, requiere un mayor esfuerzo de lo que estaba planteado inicialmente. Y ahí es donde tienes que empezar a mirar a esos otros usos que señalabas tú, a los usos térmicos, al transporte. El transporte es un tercio prácticamente, en torno al 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con el consumo de energía. La industria es otro 20%. Estamos hablando que el 50% de la matriz son dos usos, como decías bien, usos térmicos en transporte y usos térmicos en industria y también para transporte. Por tanto, yo creo que es este nuevo proyecto de ley que se va a empezar a tramitar en las Cortes Generales, creo que es un acierto, reconoce la necesidad de fomentar con acierto los gases renovables, entre ellos el hidrógeno, que está mirando más allá de 2030, de los objetivos actuales que, como digo, se pueden incrementar
tanto por la Unión Europea como por lo que venga en la cumbre de Glasgow, y que para alcanzar la neutralidad climática en 2050 reconoce que es fundamental sustituir los combustibles fósiles introduciendo estas renovables no eléctricas. Para ello, anuncia planes específicos que, según el anteproyecto de ley, puede incluir objetivos anuales de penetración de gases renovables, un sistema de certificación, regulaciones que favorezcan la inyección en la red gasista, entre otros. Todo esto nos va a permitir canalizar las enormes cantidades de energía renovable que van a ser necesarias para atender los usos finales desde la producción a los sectores de consumo, donde, como dices, la electrificación no es una solución fácil desde el punto de vista de alcanzar las intensidades energéticas que requiere la industria petroquímica, las azulejeras, los fertilizantes, el transporte pesado terrestre y marítimo. En fin, que en mi opinión creo que es un buen proyecto y espero que la tramitación parlamentaria lo mejore. Eso esperamos. Veo que se está presentando mucha gente en el chat, os animo a que sigáis haciéndolo. Esta es una pregunta un poco abierta para las dos, espero que hay debate. Estamos teniendo un desarrollo muy rápido en lo que es el almacenamiento eléctrico con baterías. Entonces, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre cuál será el papel que en esta película del almacenamiento tendrá el hidrógeno. ¿Va a ser un papel principal? ¿Pensáis que se quedará con un papel secundario? ¿Cómo lo veis en el futuro? Bueno, pues voy yo si quieres, María, empiezo yo. Mi punto de vista es que ambas tecnologías no van a competir. Yo creo que son tecnologías que evidentemente trabajan la gestión en el tiempo y el almacenamiento, pero a distintas velocidades. El almacenamiento por baterías tiene el límite que tiene la electroquímica, que van a ser las 3, 4 o 5 horas, no va a haber más. Para aplicaciones pues, de regulación, de gestionabilidad, suavización de picos, firming, cumplimiento de códigos de red, etc., etc. Es decir, todas esas funcionalidades que hemos venido trabajando durante todos estos años, los integradores, y que nos han permitido mejorar la gestionabilidad de las renovables en todos nuestros parques, sean renovables, sean eólicos o fotovoltaicos. Nosotros en concreto lo hemos trabajado en Europa, lo hemos trabajado en Australia y lo hemos trabajado en Estados Unidos. Lo estamos trabajando en Estados Unidos. Pero la electroquímica tiene ese límite. No vamos nunca a poder compensar vertidos o no vamos nunca a poder ser capaces de gestionar el almacenamiento de manera estacional, otoño-invierno o verano-primavera, si lo hacemos con baterías. Con lo cual, el papel del hidrógeno, el hidrógeno generado a partir de renovables, es justamente el complementar esta funcionalidad adicional que permite almacenar a largo plazo. Un almacenamiento que debe ser estable, evidentemente que tiene su reto económico a efectos de que tenga una curva de aprendizaje igual o mejor que la que ha tenido o están teniendo las baterías electroquímicas o la fotovoltaica. Y la realidad es que las perspectivas del hidrógeno a partir de renovables son prometedoras, tanto desde el punto de vista de su generación como desde el punto de vista de su almacenamiento. El transporte va a ser un gran reto, es un gran reto en el que yo creo que muchos, sobre todo las empresas gasistas, están trabajando y uno de las grandes inversiones en I+D y en innovación en este ámbito, ¿no? Con lo cual, yo diría que son tecnologías complementarias. No va a haber una que sea principal o secundaria, simplemente van a servir para fines distintos. Y eso es lo que les da mayor riqueza, que son totalmente complementarias y pueden además ser simultaneadas. Y yo creo que este efecto va cuando el hidrógeno, la generación de hidrógeno a partir de renovables llegue a través del desarrollo del proceso que a día de hoy utilizamos para poder generar ese hidrógeno, que es la electrolisis,
tenga unas curvas de precio, de coste, de generación mucho mejores que las que tenemos a día de hoy, pues yo creo que la complementariedad de ambas tecnologías nos van a permitir enfatizar y usar el almacenamiento en aquellos usos en los que el mercado nos vaya demandando. Muy bien. María, ¿compartes esa visión? Sin duda, pero yo añadiría que efectivamente el hidrógeno, como decía anteriormente, es un vector energético que va más allá del almacenamiento de energía eléctrica. Yo creo personalmente que los primeros sectores donde va a comenzar el desarrollo, pues, desde el punto de vista de la demanda, será para sustituir los combustibles fósiles en esos usos térmicos y en transporte que mencionábamos antes. Tiene lógica porque todavía, y por lo menos en nuestro país, las necesidades de almacenamiento no son tan acuciantes, podemos decir, como para para que sea este el primer sector donde se va a introducir el hidrógeno, teniendo además en cuenta que tenemos no solamente un exceso de capacidad en el sistema, sino que tenemos un parque de ciclos combinados de gas que pueden dar un respaldo y acompañar a corto plazo la penetración de las energías renovables y suplir así los periodos de intermitencia. Entonces yo estoy segura que el hidrógeno, en el momento que no se pueda utilizar ese parque de generación fósil, va a tomar el relevo como almacenamiento, pero sus primeros usos, donde tiene mucho sentido, es en sustituir el consumo de hidrógeno actual, que España está consumiendo actualmente 500.000 kilos de hidrógeno gris. Ahora bien, también para añadir a lo que decía Belén, el hidrógeno en cuanto a tecnología de almacenamiento, efectivamente dependerá de su curva de costes, dependerá sobre todo del precio de la electricidad, de la generación renovable, que representa en torno al 50% del coste de producción del hidrógeno verde. Y ahí sí que pensamos que a lo largo de esta década se va a producir una sustancial reducción todavía en los costes de generación renovable y eólica. Otra palanca de reducción de costes para el hidrógeno verde será el poder aprovechar las infraestructuras de transporte y de distribución que ya tenemos. Eso es una solución muy coste efectiva, poder utilizar las inversiones que ya se han efectuado y amortizarlas. Y finalmente, sí, también remarcar que el hidrógeno como vector de almacenamiento de energía no debe considerarse solamente un vector eléctrico. Yo creo que la integración de los sistemas eléctrico y gasista es ahora el foco principal de la Comisión Europea, porque tiene todo el sentido que se operen ambos sistemas de gestión de energía en el tiempo de manera integrada. Sí, nada más. Muy bien. Y Pues yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo, Javier, María. Efectivamente, el almacenamiento estacional es uno de los usos, no va a ser el primero. Esas curvas de coste de generación de hidrógeno evidentemente van a llegar primero en lo que es la generación sin almacenamiento y por lo tanto el uso del hidrógeno verde generado a partir de renovables para usos como movilidad, materia prima para procesos industriales, sustitutivo para la descarbonización del hidrógeno fósil o inyección a red, van a evidentemente llegar primero. Yo ahí estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho María. Y en eso estamos. El driver en coste va a ser la inversión en el desarrollo y esa curva de aprendizaje de la electrolisis, que es el proceso, no el único, porque hay otros, pero están en estadios de desarrollo en TRLs mucho más bajos a día de hoy. Y es el empuje a través de la innovación de los procesos de generación de electrolisis los que nos van a permitir llegar primero a precios o a costes de hidrógeno producido que puedan ser competitivos para, por ejemplo, sector del transporte pesado, alrededor de los 2-3 kilos tonelada
euros kilo, euros tonelada, y en el caso de la movilidad entre los 5 o 6. Y después vendrá el almacenamiento. Lógicamente, el almacenamiento y el transporte van a ser procesos que se trabajen en paralelo, pero que lleguen posterior a lo que es la propia generación. El hidrógeno es un negocio de escala y, por lo tanto, va a requerir volumen, y el volumen va a ayudar a la consecución de esos precios que sabemos que a día de hoy son un reto, pero igual que fueron un reto las baterías hace 15 años, cuando empezamos con ellas. Es decir, yo siempre hago un símil entre las curvas de aprendizaje de esa fotovoltaica, acordaros, hace pues ya casi más de 20 años, o de la eólica, en la que la pregunta era cómo vamos a conseguir sin primas el llegar a unos costes competitivos, el cómo estamos trabajando el sector del almacenamiento por baterías y llegando a unos precios y costes tremendamente competitivos, y la visión que puede ser o no compartida por algunas empresas del sector, tanto eléctrico como gasistas, pero que ahí nos posiciona, ¿no? Y es que la tecnología del hidrógeno tiene recorrido, tiene una carrera tecnológica que nos parece que puede ser prometedora, que no va a ser corto plazo, pero para eso estamos en innovación y en estrategia, para trabajar a medio y a largo, no solo a corto. Para que dentro de unos días la ZAR, además de la reducción de costes de eólica y fotovoltaica, tenga reducción de costes del hidrógeno, ¿no? Pues en ese sentido, en el sentido de la reducción de costes y viendo un mercado que, aunque sea de forma muy puntual, con la crisis se ha puesto en 17 euros el pool, tengo una pregunta para Belén. Nos vais a presentar ahora un proyecto muy interesante de almacenamiento con hidrógeno que se ha desarrollado conjuntamente entre Acciona y Enagás. Pero esto va más allá de un piloto, va también de una forma de testar modelos de negocio también. ¿Y veis que esto es una puerta de entrada para compañías del sector renovable en el sector gasista? Igual que ahora vemos petroleras que han entrado en el mundo renovable directamente, ¿ves también a renovables vendiendo hidrógeno? Bueno, a ver, es verdad que el sector energético estaba en España o ha estado siempre tremendamente segmentado por tecnologías. En el fondo, las empresas energéticas trabajamos para generar energía. Lo importante, bajo mi punto de vista, es que la que generemos sea renovable, no sea de otro color. Uh-huh. Claro, hasta ahora las eléctricas trabajábamos exclusivamente en la venta de electricidad, porque era el vehículo a través del cual estábamos generando esa energía. El hidrógeno es un vector energético más, es otro formato de electricidad. Podemos transformar la electricidad en hidrógeno. El hidrógeno es un vehículo intermedio que puede ser transformado en electricidad de nuevo, o que puede ser utilizado para otro tipo de sectores en el que hay una necesidad energética que, como ha dicho María, no lo cubre la electricidad. Con lo cual, será gas o será lo que sea, pero en definitiva es un transmisor de energía. Así es como lo vemos nosotros. Entonces, sí, yo veo que, y es mi papel dentro de la dirección de innovación, el trabajar nuevos modelos de negocio que puedan ser interesantes dentro del ámbito energético, lógicamente, que es a lo que nos dedicamos. Y el hidrógeno es un vector en el que yo veo que es posible que muchas eléctricas podamos estar interesadas a efectos de generar futuros modelos de negocio. Claro, todo esto va a depender, como hemos comentado, de la competitividad de esa tecnología. Esta tecnología es emergente, es una tecnología que va a requerir de una disrupción a efectos de poder bajar los costes con respecto a lo que tenemos a día de hoy. Lo estamos peleando en este proyecto que María y yo vamos a contar ahora. Llegar a unos costes razonables para este demostrador proyecto de Mallorca no es un reto sencillo,
pero lo estamos peleando, igual que lo pelean otras empresas europeas que trabajan la misma tecnología. Y bueno, por responder a tu pregunta, yo tal y como veo el hidrógeno verde, es como un vector energético. Es una forma más de hacer llegar la energía bajo otro formato donde bueno, pues la electricidad quizá hoy no llega, o simplemente almacenarla para volver a transformarla después. Muy bien, pues muchas gracias, Belén. María, vamos a ir ya a la última pregunta para poder luego después ver el vídeo y que nos hagáis la presentación. Perdona, disculpad un momentito. Como gestores técnicos del sistema, estáis viendo ahora mismo que convivirán en vuestro país el gas fósil y el gas renovable. Técnicamente, que es algo que ya nos están planteando en las preguntas, porque aquí mientras estamos hablando ya nos han planteado 7 preguntas para después, así que hay un interés bastante grande. Técnicamente, ¿qué retos va a suponer esto para el operador del sistema y la industria? ¿Cómo veis esta gestión de los dos distintos gases? Y luego, ¿cómo se va a tratar esa trazabilidad del gas que usamos? Bueno, esta coexistencia de gas fósil y gas e hidrógeno, como decía, es inevitable porque la tecnología del hidrógeno todavía tiene que madurar desde el punto de vista de coste, desde luego, para poder reemplazar al gas natural fósil. Tú señalabas los precios de 17 euros megavatio hora en el mercado eléctrico, en el pool, pero los precios del gas natural en estos momentos en Europa están incluso por debajo de los de Estados Unidos a menos de €1. El jueves pasado, menos de $1, a $0,97 million BTU el jueves pasado. Entonces, va a haber una coexistencia necesariamente. Coincido, como decía Belén, retomando esto que es muy cierto, para la reducción de costes, para la maduración de la tecnología de hidrógeno es importantísimo que esto coja escala. Y hay que crear el mercado, todavía hay que, la demanda para el hidrógeno verde hay que crearla. El blending es una forma de dar salida y de dar volumen al negocio de hidrógeno para que los productores puedan invertir en cada vez mayores proyectos en el que se puedan capturar, como decía Belén, estas economías de escala e ir reduciendo el coste, que a su vez creará esa demanda para un combustible que será cada vez más competitivo. La opción del blending, por tanto, de hidrógeno y gas natural en la red gasista actual va a ser una solución de transición. Esto va a permitir reducir además la huella de carbono de todo el sistema gasista y, como decía, poder escalar la producción de hidrógeno, y todo ello con mínimas adaptaciones a las infraestructuras que tiene España. Los límites de blending que se han establecido por distintos países en Europa varían. En general andan en torno al 10%, pero ojo, no olvidemos que el 10% del consumo energético de gas natural en España, estamos hablando de 400 teravatios hora año. El 10% serían 40 teravatios hora año de hidrógeno, que en volumen, además, como sabemos, es una cantidad muy importante. Hay distintos proyectos impulsados actualmente por los operadores de redes europeos para valorar para analizar las concentraciones admisibles por tipos de elementos de red y usos finales, y en general, con adaptaciones mínimas, se piensa que se pueden admitir mezclas de hasta el 20% de hidrógeno. Esto es lo que está demostrando, por ejemplo, países como Alemania. Es cierto que existen algunas aplicaciones que no permiten fluctuaciones en la mezcla, gas natural, gas hidrógeno verde, sobre todo en procesos industriales. De ahí también el interés de inyectar en transporte para poder garantizar la calidad del gas. Hay otros procesos que admiten solamente una concentración de hidrógeno reducido, como pueden ser las turbinas de los ciclos combinados o el gas natural en movilidad, materia prima. Todo esto, pues lo que tenemos que hacer es trabajar en los dispositivos también de separación de hidrógeno y de gas natural,
a la salida de la red. En cuanto a la facturación, para poder, si separamos cómo poder facturar a clientes, en Enagas estamos desarrollando simuladores que nos van a permitir conocer la característica de la mezcla en su punto de salida del sistema gasista a partir de las características de los gases en los puntos de inyección a red. La trazabilidad del gas se puede también seguir utilizando simuladores con régimen dinámico, con datos en tiempo real, que después se contrasta mediante lecturas o la ubicación de cromatógrafos en puntos claves de la red. Y esto a corto plazo, como digo, el blending es una solución transitoria de corto plazo, pero a medio largo plazo lo que se está definiendo en países de Europa que nos llevan delantera, como Holanda o, como decía, Alemania también, es que haya un sistema multigas. Habrá distintos gases para distintos usos, gases renovables siempre, el biometano, como digo, y el metano sintético van a tener un papel. Los operadores de Alemania han desarrollado ya, han pintado un mapa donde la red de hidrógeno llega a tener casi 6.000 kilómetros de longitud. En Holanda se están utilizando las redes de high gas y low gas para irlas adaptando de manera paralela y todo ello pues dará lugar a un sistema, eso sí, a largo plazo, que será neutro en carbono, que es además el compromiso que Enagas concretamente como empresa ha asumido, pero que yo creo que ya cada vez más empresas estamos comprometidas para que sea un sistema neutro en emisiones. Muy bien, muchas gracias. Es un interesantísimo reto. Tal y como has contado, mezclas que en algunos casos llegan al 20%, en algunos casos ni siquiera se admiten, va a ser muy entretenido. Eso no es como meter un electrón en la red. Pues ahora vamos a pasar, si os parece, a ver este vídeo introductorio del proyecto que nos vais a presentar. Voy a intentar que suene lo más alto posible, pero creo que hay un pequeño problema con el audio. Si no lo escucháis bien, tranquilos, porque cuando os lo hagamos llegar por correo electrónico, porque esta sesión os la mandaremos, así como la presentación y el vídeo de la sesión. Cuando os le hagamos llegar el vídeo por correo electrónico tendréis el enlace con todo el audio que además tiene una música muy bonita y lo explica muy bien. Os lo voy a poner ahora enseguida y vamos a... Ya tocamos directamente el proyecto. Bienvenido a un proyecto 100% sostenible y renovable. Bienvenido a Power to Green Hydrogen Mallorca. Un proyecto que nace en Lloseta y que pondrá en marcha una planta de hidrógeno alimentada por energía verde. Un proyecto innovador y pionero en Europa que utilizará como materias primas el agua y la energía del sol. Un proyecto que convertirá Mallorca y las Islas Baleares en un referente en sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas. Liderado por el Govern Balear y el IDAE, con la participación de Cemex, Acciona, Enagas y Redexis y la colaboración de los municipios de Palma, Lloseta e Inca. Power to Green Hydrogen Mallorca obtendrá hidrógeno generando energía verde sin emitir CO2, con la vista puesta en la descarbonización de la isla en el 2050. La planta de hidrógeno producirá energía para abastecer a flotas de autobuses y empresas de alquiler de vehículos. Además, se construirá la primera red exclusiva de distribución de hidrógeno renovable, así como el primer punto de inyección de hidrógeno en las redes de gas natural de España, que suministrará a polígonos industriales y hoteles. Power to Green Hydrogen Mallorca será una realidad en 2021, desplazando a los combustibles fósiles y promoviendo la movilidad sostenible y una economía baja en carbono. Por un futuro limpio, transparente, como el hidrógeno. Power to Green Hydrogen Mallorca. Así que vamos a dar paso ya a la presentación, si os parece, que nos van a hacer Belén y María. Y vamos ahora mismo a verla. Pues Belén, María, todo vuestro. Muy bien, a ver si se ve en pantalla.
Empieza, Belén. Venga, Sí, estupendo. se Muy bien. está viendo ya. Se ve en pantalla ya, estupendo. Bien, no sé si puedes pasar a la siguiente transparencia, por favor. El proyecto Power to Green Mallorca, cuando escuchéis el vídeo explicativo lo vais a entender mejor cuando os lo mande Javier, es un proyecto en el que Acciona Enagas, junto con otros socios que explicaremos más adelante, nos hemos juntado como partners para desarrollar, esperamos que sea la planta de electrólisis más grande de toda Europa. Buscamos regenerar el mapa energético de la isla de Mallorca, generando hidrógeno a partir de energía fotovoltaica. Os vamos a explicar en qué volumen y con qué fases, para tratar de darle uso a ese hidrógeno verde que se genere a partir de renovables para diferentes aplicaciones. Empezaremos con la aplicación de movilidad. Vamos a generar la energía que le permita la reconversión de la flota de autobuses de la ciudad de Palma de Mallorca, empezando por 5 autobuses de hidrógeno y más adelante haciendo un ramp-up hasta llegar, esperemos, a toda la flota. Vamos a trabajar también el uso del hidrógeno para otros fines, como hemos mencionado previamente, materia prima para procesos industriales e inyección a red para el uso térmico de varios off-takers de la isla, como pueden ser cadenas hoteleras y empresas de rental cars. Es un proyecto ambicioso que hemos presentado en Europa para, con el apoyo de más de 30 socios, tratar de convertirlo en un proyecto de país, en un proyecto de España, a efectos de en las Islas Baleares poder trabajar la descarbonización de manera acentuada utilizando la tecnología de hidrógeno. Si pasamos a la siguiente transparencia, la siguiente, por favor. Siguiente. Bien, simplemente explicar, lo hemos mencionado previamente, el hidrógeno nos parece una oportunidad, el hidrógeno verde creemos que va a tener un rol significativo en la transición energética para esa decarbonización de la economía, generando nuevas oportunidades. Y el proyecto de Mallorca es un demostrador tecnológico y de modelos de negocio y aplicaciones que nos permite pilotar esta tecnología. No vamos a detallar más, lo veis en la transparencia que hay en la imagen, lo que hemos comentado, María lo ha comentado un poco más de detalle que yo previamente, y podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor. También lo hemos mencionado que las expectativas de demanda de hidrógeno son significativas, que las nuevas aplicaciones en el sector de la energía para el almacenamiento de renovables son un futuro que nos parece muy prometedor y también para tratar de ir paulatinamente sustituyendo los hidrógenos fósiles que vienen a partir de energía fósil y apuntando a aplicaciones como puede ser la necesidades de energía térmica, movilidad, industrial y evidentemente almacenamiento estacional. Hemos puesto unas gráficas que generan un poco la perspectiva de la futura demanda de hidrógeno. Si pasas a la siguiente transparencia, por favor. También hemos comentado que hay incertidumbres relativas al hidrógeno verde. Lógicamente, como ha comentado María, necesitamos trabajar el proceso tecnológico para que llegue a precios de competitividad. Los usos finales de la energía también son una carrera importante y, bueno, pues apuntamos al 2030
para poder conseguir resultados de toda esta carrera tecnológica, el empuje del hidrógeno verde, que nos parece que puede ser tremendamente relevante. Y si pasas a la siguiente transparencia, vamos ya a describir más en detalle en qué consiste el proyecto. Pasa, por favor, Javier. Esto lo hemos mencionado casi todo en el panel anterior, las diferentes aplicaciones, orígenes de la generación de hidrógeno, que la electrólisis, lo hemos mencionado, es el proceso renovable que nos permite generar hidrógeno realmente verde. Y si pasas a la siguiente, vamos... La siguiente, por favor. Bien, el proyecto. Sí, pasamos, perdón. Sí, por favor, vamos a centrarnos en la descripción del proyecto. María, cuando quieras interrumpirme, adelante, voy allá. Bien, tenemos varias ubicaciones en la isla de Mallorca donde vamos a centrar este proyecto. Por un lado, estamos trabajando ya 2 a 3 plantas de generación fotovoltaica. Para la primera fase estamos trabajando 2. Una se ubica en el terrenos del Gobierno de Mallorca en Petra y la otra en Lloseta, en unos terrenos donde se va a ejecutar la reconversión industrial de la planta de Cemex en la isla. Allí es donde se va a ubicar la planta de electrólisis con la fotovoltaica de Lloseta, y la fotovoltaica de Petra es la que vamos a trabajar en la definición de garantía de origen renovable a efectos de generación de hidrógeno verde, ya que bueno, pues de Petra a Lloseta hay una distancia y por lo tanto no es ahora mismo una situación de autoconsumo la que tendremos con la segunda fotovoltaica. En las cocheras de la MT vamos a ubicar las hidrogeneras para poder alimentar en esa primera fase el ejercicio de movilidad, de reconversión de movilidad de hidrógeno, con la primera inversión de 5 autobuses de hidrógeno. Y bueno, pues veis ubicado en este mapa las diferentes localizaciones que estamos trabajando a día de hoy, con permisos muy avanzados a efectos de queremos iniciar la construcción de las fotovoltaicas a principios del año que viene. Si pasas a la siguiente transparencia, Javier, por favor. El proyecto se va a trabajar en partnership entre varias empresas, como he dicho, mayoritarias Enagás y Acciona, aquí representadas hoy. Obviamente Cemex también va a ser socio, ya que va a aportar los terrenos de una de la planta de generación de hidrógeno, el Gobierno de las Islas Baleares, que también participa en el proyecto, y el IDAE, que va a ser socio inversor del proyecto. Cemex, IDAE y Gobierno de las Islas Baleares van a ser socios minoritarios de apoyo institucional y o industrial al proyecto, y los socios operadores, ejecutores e inversores somos Acciona y Enagás. La empresa municipal de transportes y la empresa distribuidora Redexis de gas en la isla colaboran con el proyecto, evidentemente en la parte de distribución para Redexis, y para la MT en la inversión de los autobuses de hidrógeno, reconversión de los que actualmente se han utilizado en la isla de gas natural. Bien, este sería el esquema global del proyecto. Es un proyecto ambicioso, queremos llegar hasta una electrólisis de 10 megavatios, luego veremos efectivamente cuál es la mínima potencia suficiente para el abastecimiento de todos los off-takers y de todos los casos de uso que se vayan a aplicar. Como he comentado, vamos a empezar por la movilidad, vamos a incorporar también los usos en cuanto a inyección de red para alimentación para usos térmicos de cadenas hoteleras, distribución para empresas de rental cars y
con, evidentemente, la necesidad de ese transporte entre la planta de generación de hidrógeno en Lloseta y las hidrogeneras que se sitúan en las cocheras de la EMET. El objetivo de este proyecto es empezar en una primera fase a través de la alimentación fotovoltaica de las plantas de Lloseta y de Petra, que van a sumar alrededor de los 14 megavatios, y ampliar a una tercera fotovoltaica a medida que vayamos necesitando en función del escalado del hidrógeno. Evidentemente, el escalado del hidrógeno es una tecnología escalable, con lo cual es estupendo. Vamos a ir escalando el hidrógeno a medida que vayamos cerrando los diferentes usos y aplicaciones con los diferentes off-takers. En la siguiente transparencia hemos dividido el proyecto en dos fases. Una primera fase que probablemente es la que hemos llamado fase piloto, que es la que va a iniciarse a principios del año que viene en construcción, y la que estamos trabajando ahora de manera más intensa en la definición de la ingeniería de la electrólisis que vamos a implementar. Las plantas fotovoltaicas convencionales, no vamos a implementar ningún tipo de dispositivos innovadores o paneles innovadores en las fotovoltaicas. La innovación la vamos a centrar en la parte de hidrógeno, sobre todo porque, como bien ha dicho María antes, importante en el precio de hidrógeno resultante el porcentaje y el precio de la renovable que ha generado ese hidrógeno, con lo cual vamos a buscar el mejor precio de generación renovable posible para poder conseguir el mejor precio de hidrógeno producido y después transportado posible. Y la siguiente fase, la fase 2, en la que vamos a ir escalando, obviamente con la ayuda de ese proyecto y consorcio europeo y ayuda y subvención europea, que tenemos tremenda ilusión en Enagás y en Acciona, venga esa subvención europea a España. Competimos con otros proyectos europeos también orientados a diferentes islas, pero tenemos mucha ilusión y hemos presentado un proyecto tremendamente robusto y apoyado por las instituciones y por el Gobierno de España a efectos de poder lanzar esa gran planta de hidrógeno, primera y más grande en Europa, en España. Vamos a trabajar también en este proyecto la trazabilidad de la generación renovable del hidrógeno a través de tecnología blockchain. Conocéis bien varias de las eléctricas. Nosotros en Acciona hemos trabajado un sistema de trazabilidad de garantías de origen renovable, en este caso, como decía Javier, de los electrones verdes, a partir de tecnología blockchain, un sistema de trazabilidad paralelo al que, y compatible totalmente al que el regulador en el ámbito eléctrico tiene establecido, que nos permite asignar la energía renovable que generamos a nuestros clientes en tiempo real y con la fiabilidad que nos da la tecnología blockchain. En este piloto de Mallorca, Acciona va a aportar esa misma plataforma, pero para la tecnología del hidrógeno. Vamos a trazar el hidrógeno renovable, por un lado, que se genera a partir de renovable para asegurar que es verde, y por otro lado, para tratar de trazar el porcentaje de inyección que el gas final va a llevar de hidrógeno en cada uno de los casos. Importante para en este caso ambas partes, que esta plataforma que llamaremos Green Hydrogen Chain sea evidentemente totalmente compatible con cualquier tipo de iniciativa regulatoria que pudiera haber, que nos consta que en Europa ya hay grupos de trabajo trabajando en esto mismo, no con tecnologías digitales, pero nos pareció que era un buen apéndice de la aplicación Green Chain del sector eléctrico al Green H2 Chain para el sector del hidrógeno. Y finalmente, deciros también que, y pasamos a la siguiente transparencia, vamos ya a las transparencias de conclusiones, que además de ilusión, nos parece que este proyecto es necesario. Es una responsabilidad desde el punto de vista de, en este caso, una empresa eléctrica como es Acciona y una empresa gasista como es Enagás, el encontrar un punto de encuentro
que trabaja una tecnología innovadora, que es el hidrógeno verde, y que nos parece que tiene una oportunidad de negocio. Es cierto que es a medio o largo plazo, pero evidentemente en innovación es lo que trabajamos. El hidrógeno verde requiere una carrera tecnológica, no está tecnológicamente terminado, necesitamos trabajar, empujar, dinamizar este tipo de tecnologías. Vamos a instalar en Mallorca, en Agas y Acciona, la tecnología más puntera en electrólisis que a día de hoy tenemos para tratar de dinamizarla al máximo posible. Y el proyecto de Mallorca, como habéis podido detectar, es un demostrador tecnológico que nos va a servir a ambas empresas para traccionar de esta tecnología y también para simular varios usos en nuevos modelos de negocio que, como hemos comentado en la charla previa, podrían ser interesantes a futuro. Muy bien, pues vamos a pasar a la Gracias, parte de... Belén. A mí de lo que me gustaría añadir a lo que Belén ha explicado de manera muy detallada es que efectivamente el proyecto de Mallorca, que es un proyecto demostrativo a escala industrial, marcado dentro de un acuerdo, que lo hemos presentado también para financiación comunitaria, es un proyecto que nace de la necesidad por parte de las autoridades de la isla de Mayotte, de las Islas Baleares, para la reconversión industrial de una planta que necesita dar salida ante el nuevo contexto que vamos a vivir. Esta necesidad, que es una necesidad en principio local, que requiere además de, pues, como digo, de transformar las estructuras productivas que tiene una región, lo que estamos tratando de hacer es un proyecto de país. No solamente este proyecto va a participar en esta convocatoria europea de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, con un presupuesto además, proyecto robusto, con un presupuesto atractivo, sino que para Enagás es una iniciativa que se va a integrar dentro de un plan más amplio, un plan, como digo, de país para el desarrollo de hidrógeno, que lo hemos presentado también en fechas recientes como proyecto de interés común europeo, bajo el denominado hub o conjunto de hubs que englobamos en lo que hemos llamado Green Crane. El proyecto Green Crane, como digo, Important Project of Common European Interest, lo que consiste, y si puedes avanzar, Javier, y vete puedes pasarla directamente, vamos a ir directa a siguientes slides, porque creo que lo que interesa es qué papel puede jugar España en este nuevo mercado que tiene una carrera tecnológica por delante, en la que España debe posicionarse. El IPCEI o Important Project of Common European Interest consiste en la definición de localizaciones clave para el desarrollo de economías locales y corredores de hidrógeno verde desde el sur hasta los centros de consumo, en algunos casos hasta el centro norte de Europa. El proyecto se llama Green Crane, que es la garza o la cigüeña, porque tiene dos corredores que son los que sigue la cigüeña cuando hace sus rutas, uno a través de Italia, que está promovido por SNAM, y otro que es el que Enagás ha definido como Green Spider a través de España, que son complementarios. A través de este proyecto creemos de verdad que España tiene una oportunidad de convertirse en un referente y en puerta de entrada del hidrógeno en Europa, aprovechando que tenemos uno de los mejores recursos solares y eólicos de Europa y una red de infraestructuras de almacenamiento y transporte ya construidas también muy eficientes. Tenemos que aspirar a este liderazgo como país productor y exportador del hidrógeno, ahora más que nunca en el actual contexto de la crisis sanitaria y económica que va a venir asociado y que, como sabemos, ha azotado con especial severidad precisamente a estos dos países que son parte del proyecto Green Crane, Italia y España.
Si avanzas el proyecto, lo que aquí se ven las dos rutas, y si avanzas con la siguiente slide, el proyecto para la parte española lo que integra son 5 hubs definidos como economías locales en torno al hidrógeno verde, en aquellas regiones en las que precisamente la transición energética puede tener un mayor impacto. Aquí yo ligo con esta reconversión industrial, esta iniciativa en Mallorca es también el driver que vamos a tratar o la necesidad que vamos a tratar inicialmente de satisfacer en estas regiones que son Asturias, Castilla, León, País Vasco y Aragón, o como decíamos también por el carácter insular de las Islas Baleares, que tiene un reto para la descarbonización mayor aún si cabe que esas otras zonas industriales donde, como decíamos, no hay tantas soluciones maduras hoy por hoy tecnológicas para su plena descarbonización, sobre todo a partir de energías renovables. Los usos que vamos a tratar de satisfacer, muy similares a los que se han expuesto respecto al proyecto de Mallorca, es en todos los vectores. El hidrógeno verde como gas renovable tiene dos características frente a otros gases renovables, que es, primero, que tiene un potencial teóricamente ilimitado. No hay un feedstock como en el caso del biometano y que por tanto es escalable hasta los volúmenes necesarios para atender todas las necesidades energéticas de una economía descarbonizada. Y además es un vector energético, es versátil, se puede utilizar como materia prima, se puede utilizar como vector de almacenamiento, se puede consumir como combustible directamente en doméstico comercial. En principio, decíamos, mezclado con gas natural, pero ya se está trabajando en calderas que puedan funcionar 100% con hidrógeno, como está demostrando los proyectos de Inglaterra, donde ya están inicialmente trabajando con hidrógeno azul, lo que se llama hidrógeno descarbonizado mediante CCS, pero que es la vía para la penetración del hidrógeno verde después. En industria, la idea es que se utilice en estas industrias localizadas en determinados hubs que necesitan procesos de elevada temperatura, como es el acero, la cerámica, el vidrio, o como materia prima para la producción de amoníaco, fertilizantes, combustibles sintéticos. Se considera que la electrificación también tiene un recorrido en estos sectores, pero el hidrógeno sin duda va a ser la solución de medio y largo plazo. Generación eléctrica. Holanda ya está, creemos que en un estadio posterior, como está demostrando Holanda, con un proyecto que se llama Magnus, es posible ya utilizar mezclas de gas natural e hidrógeno, y en 10 años se espera que se pueda disponer de turbinas que puedan operar con un hidrógeno puro. Y por último, movilidad para tráfico rodado pesado. Aquí en España este es un gran reto, el transporte de mercancías, que tiene una estructura industrial muy compleja para la descarbonización, donde si hay preguntas me detendré, pero estos son el proyecto que estamos planteando. Este proyecto, además, como digo, no solamente tiene sentido país desde un punto de vista tecnológico, sino que tiene también sentido país desde un punto de vista de palanca verde para la recuperación. Sabemos que por el documento que ha filtrado la semana pasada, o que se ha filtrado del Plan Europeo de Reconstrucción Post-COVID, el Green Deal Recovery Package, que la Comisión tiene previsto presentar próximamente, que ahí se van a financiar de manera masiva sectores que se considera que van a contribuir a que esa recuperación sea una recuperación más sostenible desde el punto de vista medioambiental y con una visión de largo plazo, y no solamente para atender las necesidades de corto plazo. Los sectores que van a ser objeto de atención por parte de este plan de recuperación de la Comisión Europea son la alimentación, la economía circular, el transporte, la construcción y el sector energético. El documento ya indicaba que el hidrógeno va a ser uno de los... el hidrógeno limpio, que esto sea muy claro, va a ser uno de los protagonistas del paquete de ayudas. El compromiso que establece la Comisión Europea es de alcanzar 1 millón de toneladas de hidrógeno limpio,
con ese objetivo de reducir los costes de producción. 1 millón de toneladas, para ponerlo en contexto, es una proporción muy significativa sobre una producción actual de hidrógeno gris en la Unión Europea de 8 millones de toneladas. La Comisión además se ha comprometido a que va a destinar o va a movilizar entre 5 y 30.000 millones procedentes del Innovation Fund durante los 10 primeros años. A mí me parece evidente que para España tenemos que estar preparados para poder ser protagonistas de esa reconstrucción, de esta nueva política industrial que acertadamente Europa está impulsando para un Recovering Better, para no volver a las estructuras del pasado, y tenemos que, con este proyecto, lo que pretende Nagas es presentar una propuesta país con sentido y que además nos permita ser receptores de una parte significativa de esos fondos que van a jugar un papel fundamental en la salida de la crisis. Y con esto yo termino y quedo abierta a contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Perfecto, María. Como estamos oyendo muchas veces, en el caso de Europa o salimos juntos o no salimos, y la crisis sanitaria es solo el comienzo, y todos estos proyectos innovadores yo creo que nos van a ayudar mucho a levantar un poco, no solo la economía, que también, sino el ánimo y la capacidad de creer en nosotros mismos, que también es muy importante. Tenemos muchas preguntas, tantas preguntas y tan poco tiempo, como diría aquel. Entonces, para intentar ser respetuosos con los horarios y las agendas de todos los profesionales que estáis, voy a intentar haceros llegar las preguntas lo más rápido posible. Os voy a pedir también respuestas rápidas. Y de antemano pido disculpas porque voy a juntar varias preguntas, en ocasiones son parecidas. En el caso, por ejemplo, de Jorge Ricard, de Jesús Laparra, nos preguntaban por los incentivos económicos que existen actualmente para la venta del hidrógeno en la red de gas, si hay exención de peajes, tarifas, si es necesario tener un acuerdo previo con el comprador, y cuáles pensáis que son los pasos regulatorios que se deben dar para desarrollar este mercado. Si es poner precios mayores al CO2, participar en mercados de ajuste, feed-in tariff o sistemas de primas, como planteaba Daniel Fernández. ¿Qué es lo que tenéis un poco en mente, más allá de este proyecto demostrativo, para que esto se convierta en algo mayoritario? Pues si quieres, yo lo que creo que lo primero que hay que tener en España es un sistema de certificación del hidrógeno verde que permita un seguimiento y una garantía de origen que todavía está por desarrollar. Esto es una tarea relativamente sencilla que no debería llevar demasiado tiempo. Ciertamente, todavía el hidrógeno no es competitivo. Yo creo que, bueno, por dar un orden de magnitud, la propia Comisión en este documento del Plan de Recovery menciona que el coste de producción del hidrógeno gris está hoy en día en torno a €1 por kilogramo, y producir hidrógeno con gas natural y CCS dobla ese coste. Con electrizador se podría llegaría hasta 5 veces más en el mejor de los casos. Por tanto, es evidente que no es ahora mismo competitivo sin algún tipo de apoyo. El marco regulatorio, desde luego, lo que tiene que asegurar es que hay demanda. Creo que y desde un consorcio europeo lo que estamos planteando no son incentivos o cuotas de producción, pero sí que se introduzca algún tipo de cuota en el consumo de los combustibles fósiles, que por ejemplo un 10% del gas que consume Europa provenga de fuentes renovables. Pero además sí que parece necesario que el precio del CO2, la señal de precio del CO2, contribuya mediante una plena internalización de las externalidades positivas y negativas de cada combustible a mejorar esa competitividad relativa al hidrógeno. Nosotros apostamos
por un fortalecimiento y una ampliación del régimen de comercio de derechos de emisiones combinado por contratos por diferencia específicos, por plazos determinados, pero esto a nivel europeo. Después los reguladores harán en cada nación lo que consideren. Desde luego hay países como Francia o Alemania que tienen incentivos, primas y feed-in tariffs que sin duda son útiles, pero yo creo que una política de apoyo que no subvencione necesariamente a los productores, pero que sí incentive la demanda, como digo, reflejando de verdad las externalidades positivas en cuanto a innovación, en cuanto a descarbonización, con un complemento al precio del CO2 sería muy efectivo. O sea, yo creo que esa misma respuesta nos responde a algunas de las preguntas, porque Jorge Hacha y también algún otro de los asistentes preguntaba por los porcentajes de hidrógeno verde en el sistema gasista peninsular, si tomaríamos como ejemplo países europeos que ya han comenzado. Entiendo que esa política de cuotas de la que hablabas, similar a la de biocarburantes en la gasolina y el gasóleo, va por ese sentido, ¿no? Lo que sí que hay que dejar es similar, pero en este caso hablamos de cuotas de demanda en consumo, no cuotas de producción. Por lo que estábamos hablando antes de que no podemos, en determinados usos no se admite nada y en otros usos se admite hasta el 20%, ¿no? Sí. Desde luego el 10% es una cifra, como decíamos ahora mismo, que no tendría ningún coste adicional alcanzarla con una simple medida de blending. También es cierto que la regulación actual tampoco existe una regulación para la inyección de hidrógeno en red. Es otra de las tareas que tiene la CNMC y el regulador, tanto garantías de origen, trazabilidad, que puedan ser esos certificados negociables y regulación técnica para la inyección del hidrógeno en red como primer paso. Belén, nos planteaba Daniel Fernández. Javier, quería añadir que vamos, totalmente de acuerdo, importantísima el desarrollo del concepto de garantía de origen. No tendemos, y en muchos foros se tiende a mezclar el origen del hidrógeno, lo ha comentado antes María, el blue, el grey, tenemos que ser claros, tenemos que ser tajantes, igual que lo hemos sido en el sector eléctrico con el origen renovable, y eso requiere de una regulación que trace y que no deje lugar a dudas sobre el green hydrogen, su origen renovable, y evidentemente que va a requerir de ese desarrollo para la bajada de costes, apoyo regulatorio, apoyo en incentivo y además en la parte del carbon tax, ¿no? Está claro que el precio de CO2 es importante. Y yo siempre hago un símil en este camino por recorrer del hidrógeno, hago un símil al camino que tuvimos que recorrer en el inicio de las renovables, que se nos olvida muy rápido. La energía renovable ahora es competitiva, muy competitiva, no es una energía de futuro. El hidrógeno es una tecnología, es una energía de futuro, pero que hay que empezar a trabajar para que lo sea, porque las cosas no se convierten solas. Igual que en renovables, trabajamos, invertimos billones de I+D en desarrollar fotovoltaica, billones de I+D en desarrollar tecnologías eólicas que nos han permitido tener LCOEs imbatibles ahora mismo con respecto a otras generaciones de energía fósil. Yo el símil en el hidrógeno lo veo el reto, lo veo alcanzable con tiempo, inversión, dedicación y mucha ingeniería. Muy bien, Belén. La pregunta que te quería hacer nos la ha planteado Daniel Fernández y nos pide si tenéis algunos órdenes de magnitud económica que nos permitan comparar ese euro megavatio hora que estamos viendo de generación eléctrica contra precios del hidrógeno, aunque
Aunque estamos Pues hablando mira, de cosas totalmente distintas, pero pues si tenéis alguna regla del pulgar de esa que dicen los ingleses. vamos a utilizar el euro kilo para tratar de referenciar más o menos cuál sería un precio objetivo del hidrógeno. No es el mismo para todos los usos, lo he comentado en mi intervención brevemente. Para un uso relativo a lo que serían materias primas industriales, tenemos que pelear porque el hidrógeno verde llegue alrededor de los 2 euros kilo. En el caso, por ejemplo, para aplicaciones que sean relativas a movilidad, alrededor de los 4 a 5 euros kilo, estaríamos en unos umbrales tremendamente competitivos. Como ha dicho María, depende mucho, en un gran porcentaje del precio de la renovable que es input, con lo cual eso nos da evidentemente esperanza. El volumen es tremendamente importante. Y luego también quería comentar que los proyectos europeos de hidrógeno algo más avanzados, que ya están instalados, más pequeños que el proyecto de Mallorca, pues están rondando la consecución de costes de hidrógeno alrededor entre los 8 a 12 euros kilo. En el proyecto de Mallorca estamos peleando por bajar de ese rango y estamos peleando duro por bajar de ese rango a través de la tecnología. Y evidentemente queda recorrido hasta esos 4 a 6 euros kilo por un lado, y imaginaros para sustituir al hidrógeno fósil o el negro, que a día de hoy pues puede rondar el 1 a 2 euros kilo, ¿no? Esos serían unos órdenes de magnitud aproximados de dónde estamos y cuánto nos queda en esta carrera. Muy bien, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta? Por ejemplo, Ceferino Viesca se preocupa por la seguridad. ¿Cuáles son los retos que se deben afrontar en el caso del hidrógeno en su desarrollo, que al tratarse de un gas más ligero, con más facilidad para fugas? También nos pregunta, en este caso de forma anónima, por los retos que existen con pues, lo que habíamos comentado antes, ¿no? de inyección de gases con poder calorífico muy distinto en mismas redes. Entonces, un poco para ver esto, que también no es solo euros, sino que la gente también se preocupa por temas de los retos que supone la integración. Sí, no, yo comparto, son preguntas perfectamente legítimas y adecuadas a la realidad. El manejo del hidrógeno no es sencillo, es un gas. Yo creo que por eso nosotros, como TSO de la red gasista española, con una empresa que llevamos una experiencia de 50 años trabajando con gases, nos hemos lanzado a tratar de facilitar que otras empresas como Acciona puedan invertir aportando las soluciones para ese transporte y el manejo en condiciones de seguridad del hidrógeno. Yo personalmente no soy experta desde el punto de vista técnico, pero el Centro de Tecnología de Zaragoza, de Nagas, está ahora mismo haciendo inyecciones reales para precisamente en el momento, estar preparados para cuando llegue el momento ser capaces de gestionar estas distintas mezclas dentro de la red gasista y bueno, pues confiamos que es un reto. Los retos técnicos suelen ser, los ingenieros suelen ser muy eficaces y casi siempre superan los retos técnicos, eso no me cabe ninguna duda. Los retos del mercado, los mercados ya son menos controlables y de ahí también que estemos tratando de hacer esa parte. Pero sí, efectivamente, el blending, de todas maneras, lo que sí podemos garantizar es que un blending entre el 10 y 20%, sin adaptaciones de red y con el conocimiento actual, es plenamente seguro, no requiere inversiones y estamos hablando de muchísima energía en el sistema.
con un impacto en reducción de emisiones colosal. Muy bien. Bueno, yo quería añadir a lo que ha comentado María, que bueno, pues el hidrógeno es un gas muy bien almacenable, eso es un punto positivo, es decir, es friendly al almacenamiento. Y además sin cavidades salinas, que es precisamente una de las dotaciones geológicas mejores que tenemos, ya que no somos un país productor, donde el gas natural, como sabemos, se suele almacenar en yacimientos depletados. Cavidades salinas, el hidrógeno se comporta muy bien. Eso es. No es tóxico, lo cual ya es un plus con respecto a otros derivados que tiene el hidrógeno para otros usos como fertilizantes y demás, que sí que pueden ser más manipulables o mejor manipulables, pero sí tienen un grado de toxicidad, como puede ser el amonia, que es un siguiente paso más allá del hidrógeno, del que estoy convencida que haremos webinars en los próximos años, pero tiene un gran reto en transporte. Se puede transportar licuado, pero todavía incrementa más el coste o el precio por el proceso de licuefacción. El gran reto del hidrógeno, bajo mi punto de vista, y esto es una apreciación técnica personal, hay muchos, uno de ellos es la manipulación y el transporte. Creo que es uno de los grandes retos que, como ha comentado María, algunas empresas están trabajando para trabajar el concepto de exportación y huir del concepto de on-site, que lógicamente es un concepto de producción interesante, el on-site, el autoconsumo, con las garantías de origen renovable podemos generar a partir de otras plantas eólicas y fotovoltaicas, pero es el transporte uno de los grandes retos técnicos que tiene a día de hoy en formato gas. En formato licuado pues es más sencillo, pero es más caro. Y luego el hidrógeno es inflamable, pero también lo es el litio. Y tenemos muchas baterías instaladas y muy inflamables el litio. Es decir, que bueno, al final evidentemente pues hay una serie de precauciones que va a haber que trabajar con este gas. Pero yo os diría que mi percepción, mi humilde percepción, dentro de todo lo que es la cadena de valor del hidrógeno, donde creo que tenemos un plus es en el almacenamiento, su capacidad de ser almacenado, y donde tenemos un gran reto a trabajar es en el coste del hidrógeno transportado. Creo que es importante. Perfecto. Pues vamos a ver, nos quedan 4 minutitos para ser escrupulosos con el tiempo y respetuosos con las agendas. Agradecer a todos los amigos que nos estáis mandando preguntas y pedir disculpas a las que se van a quedar en el tintero porque es imposible atenderlas todas en este tiempo. Voy a plantearos 2 muy rápidas, de 2 amigos, de Cayetano Hernández y de Juliette Breton. Pregunta Juliette sobre las garantías de origen de las emisiones Scope 3, si son las VER. Y nos pregunta Cayetano Hernández si inicialmente el proyecto planteó la posibilidad de tener un modelo híbrido de fotovoltaica y gas para maximizar la producción de hidrógeno. Y ya con esto, lo dicho, lamento que no se puedan responder todas, pero el tiempo es finito. Bueno, yo, Belén, me pido la de mi amigo Cayetano Hernández, a quien le envío un fuerte abrazo. A ver, Cayetano, que es un gran conocedor de esta industria renovable, da en una clave muy importante, y efectivamente cualquier proceso industrial que no esté funcionando en base, con una escala mínima eficiente, pues encarece, y garantizar un factor de carga para la electrolisis es relevante. Los modelos híbridos tienen sentido. Lo que estamos investigando desde el punto de vista también de innovación y de aportar soluciones tecnológicas es la hibridación también con termosolar. La tecnología termosolar permite subir los factores de carga
que también mejorarían el funcionamiento en base de la planta de producción de hidrógeno. Esa es una solución que es además 100% renovable, pero efectivamente iremos viendo qué soluciones, a medida que ensayamos tecnología, qué soluciones son competitivas, son técnicamente eficientes en cada momento, y probablemente habrá una sucesión de distintos proyectos. Así que agradezco mucho la pregunta y bueno, sobre las emisiones de Scope 3 te dejo, Belén, si quieres contestar. Bueno, yo iba a añadir que la verdad es que en el proyecto de Mallorca no nos habíamos planteado en un inicio esta hibridación. Lo que planteamos es trabajar la electrólisis pura. La hibridación es efectivamente interesante también, pero pensamos que debemos primero consolidar el proceso de conversión de la renovable a hidrógeno a un coste razonable para poder abordar futuras hibridaciones o bien con otras renovables o bien con otro tipo de tecnologías, porque parece que es la consecuencia natural, ¿no? El tratar de viabilizar primero una tecnología o por lo menos que llegue a unos indicios de viabilidad razonables a efectos de poder después ser hibridada. Y eso Perdona, Belén, otra posibilidad de hibridación muy interesante es con biomasa. Sí, yo creo que el hidrógeno tendrá un recorrido de hibridación interesante, sobre todo su estacionalidad, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Perfecto, pues nada, quería agradeceros vuestra presencia. Yo he aprendido muchísimo en esta hora y media. Espero que todos los asistentes también lo hayan hecho. Y os recuerdo a todos los asistentes que enviaremos tanto el vídeo de la sesión, donde se oirá perfectamente el vídeo del proyecto, como la presentación utilizada. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Belén. Gracias a vosotros, gracias, APA. Un abrazo a todos y gracias. Gracias a vosotras. Buen Chao. día. Chao.